Y el acceso a nuevas tecnologías ha generado en algunas personas una relación ahí de dependencia con las redes sociales e incluso cambió algunos, por ejemplo, de nuestros hábitos. Pero ¿sabemos, por ejemplo, cuál es el impacto de este fenómeno y de qué forma influye en los niños, por ejemplo? En fin, hay varias cosas que conversar y se lo vamos a preguntar también a la antropóloga y académica de estudios culturales y medios en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, Paula Sibilia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, a ver, muchos han hablado durante este último tiempo que las redes sociales generan una especie de perfil con el cual tenemos que mostrarnos. Y usted señaló en un minuto que todas estas herramientas ayudan un poco a construir modos de ser visibles y conectados. Es uno de los conceptos que usted ha manejado. A ver, en ese sentido entonces, ¿cómo afecta a la sociedad el uso de redes sociales? Bueno, en primer lugar, las redes sociales, así como Internet, los teléfonos celulares, en fin, todas estas herramientas con las cuales nos familiarizamos muy rápidamente, ¿no?, en los últimos años y de una forma muy eficaz porque las usamos todo el tiempo, cada vez más y para hacer cada vez más cosas. Incluso nos cuesta separarnos de ellos, de los teléfonos celulares, por ejemplo, durante un segundo y estamos todo el tiempo alimentando las redes, en fin, todo el tiempo en contacto. Estos aparatos nosotros los inventamos, ¿no? No es que ellos cayeron del cielo, ¿no?, o vinieron de otro planeta. Entonces los inventamos porque teníamos una necesidad de comunicarnos de esa forma, ¿no? Y esto me parece importante destacarlo porque suele pensarse que Internet nos cambió, ¿no?, o que los celulares nos cambiaron la vida. Y yo tiendo a tratar de esforzarnos por pensarlo al revés. O sea, nuestra vida ya estaba cambiando, nuestra forma de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con el mundo estaba cambiando y por eso tuvimos la necesidad de inventar estos aparatos, ¿no?, que nos permiten, ahora sí, de forma más eficaz, relacionarnos como queríamos, que es de esta forma visibles y conectados. Ahora, ¿qué riesgos hay detrás del tener que crearse un perfil? Porque crearse un perfil es mostrarse a la sociedad, es poner al servicio del resto del análisis, por ejemplo, nuestra intimidad, una serie de cosas que eran quizás muy propias de un mundo más cerrado, se ponen ahí, a todo el mundo. ¿Qué riesgos hay cuando empezamos a estar usando estas tecnologías, las redes sociales, y ponemos en demasía nuestras vidas ahí, en manos de los otros? Sí, bueno, riesgos hay muchos, problemas nuevos aparecen. Cuando yo empecé a pensar este asunto fue cuando aparecieron los blogs, ¿no? Esto fue hace más o menos 15 años. Y empecé a hacer una tesis de doctorado tratando de entender qué significaba esto, porque yo ya veía ahí un cambio importante. En el periodismo, ¿no?, en los diarios, en los medios de comunicación, solía definirse a los blogs como diarios íntimos pero publicados en Internet. Y esa idea de ser publicado en Internet, un diario íntimo, es lo que me hacía un ruido, ¿no?, y que me llevó a tratar de entender cómo nuestra sociedad había cambiado y nosotros estábamos cambiando, que ya los diarios íntimos no se escondían en cajones o con candados o, bueno, abajo de la almohada o en un escondite donde nadie podía tener acceso, ¿no?, porque era algo muy íntimo, justamente, muy privado, muy de cada uno, y por lo tanto era un monólogo personal sobre nuestras intimidades, y era algo a lo que los demás no debían tener acceso, no queríamos que tuvieran acceso. Y cuando aparecen los blogs y se definen como diarios íntimos, solo que publicados en Internet, yo dije, bueno, esto es un indicio de que algo cambió en nuestros modos de vida, y que eso que antes considerábamos tan íntimo y tan privado, de alguna manera ha dejado de serlo, y necesitamos que los otros tengan acceso, que puedan ver eso que nosotros ahora queremos mostrar, porque necesitamos esa confirmación de la mirada ajena para, de alguna manera, dar una legitimidad a nuestra existencia, ¿no? Todo esto de la necesidad de conquistar muchos me gusta, ¿no?, likes y muchos comentarios o tener muchos seguidores, la cantidad, ¿no?, de seguidores, comentarios y me gusta son un indicio de que yo valgo, ¿no? Eso pasó a ser para nosotros algo como el sentido común y esto no era así hace muy poco tiempo y fue uno de los motivos
estos cambios nos llevaron a inventar las redes sociales. Entonces, bueno, ahora que están las redes sociales y que en tan poquísimo tiempo tuvimos que aprender a usarlas y se han vuelto tan populares como para que a muchos les resulte ya difícil imaginarse vivir sin estar en las redes sociales y sin ser un perfil en exposición, ¿no? Esto ha sido muy, muy rápido y tuvimos que aprender de forma atropellada, ¿no? Cuáles son los códigos para manejarnos en estos espacios. Y como esto es tan distinto de lo que pasaba algún tiempo atrás, están apareciendo problemas nuevos, problemas graves, porque los límites no están claros, ¿no? Antes los límites estaban muy claros entre el espacio privado y el espacio público. Y las paredes, ¿no? Separaban el espacio de la casa, por ejemplo, definido muy rígidamente del espacio de la calle. Las paredes, las puertas, las cortinas, los cerrojos, todas tecnologías, digamos así, para separar el espacio privado del espacio público. Esto permanece, estas tecnologías físicas permanecen, pero también había válvulas morales, como la discreción, el pudor, el decoro, que no permitían, ¿no?, que algo del espacio privado pasase al espacio público. Esto ha cambiado, las redes atraviesan las paredes. Pero justamente en ese sentido, entonces, ¿cómo lograr llegar a un justo equilibrio cuando justamente la valoración social pasa por estos likes? Claro. Pasa por estos seguidores, cuando antes era cuánto te preocupabas quizás por otro, cuántos abrazos, cuánto cariño tú entregabas, había una serie de otras instancias en que se valoraba una persona y ahora se agregó todo este otro que depende mucho de redes sociales y donde no necesariamente habla de una personalidad, ¿o no? Sí, son cambios muy complejos, ¿no? Porque las redes sociales e Internet vinieron a responder, como te decía, a esa demanda de una sociedad que ya estaba cambiando. Nuestra forma de ser estaba cambiando, de ser y de vivir. Y por eso inventamos estas herramientas. Entonces, dentro de estos cambios bastante complejos, hay una especie de desplazamiento, digamos así, del eje de lo que somos, ¿no? Y ahora entonces se está desplazando hacia la vista, hacia lo que se ve. Ese eje que estaba situado en el siglo XIX y XX, en la era moderna, estaba situado adentro de cada uno, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, lo que importa es la belleza interior, lo que tengo dentro de mí, y el diario íntimo servía para hablar con esa entidad interior, ¿no? Mi alma, mi psiquismo, en fin, sumergirse, ¿no?, dentro de uno mismo para entender las propias vivencias, los recuerdos, ¿no?, y construirse uno mismo escribiendo, pensando, haciendo ese gesto introspectivo. Bueno, ha habido un desplazamiento en las últimas décadas, digamos así, en el último tiempo, de ese eje hacia afuera, ¿no?, hacia lo que se ve. Entonces, en ese desplazamiento, la mirada del otro terminó ganando una importancia muy grande, ¿no? Entonces, el otro tiene que confirmar que yo valgo, que yo existo, que soy una persona interesante, y por eso yo tengo que esforzarme por mostrar, entre otros canales en las redes sociales, de nuevo por eso inventamos las redes sociales, porque yo tengo que mostrar entonces cómo lo que me gusta es interesante, lo que hago es interesante, cómo mis amigos son interesantes, cómo tengo ideas interesantes, y todo eso lo tienen que ver los demás. Esta necesidad no era tan presente algún tiempo atrás, ¿no? Se hizo cada vez más fuerte, y entonces por eso inventamos estos dispositivos de los cuales ahora prácticamente dependemos, ¿no?, y no podemos imaginarnos sin ellas. Entonces, es todo esto porque la mirada del otro se transformó en una especie de fuente de verdad, ¿no? La verdad está en la mirada del otro. La verdad sobre quién soy yo y cuánto valgo pasó a emanar de la mirada del otro y cada vez emana menos de adentro de uno mismo, ¿no? Esa verdad que estaba allá adentro, que era invisible a los ojos, pero que era esencial, cada vez creemos menos en eso. Y cada vez más apostamos a esa relación con los otros y que nos juzgan por lo que ven. Y eso tiene sus ventajas, ¿no?, en algún sentido, porque esa interioridad era problemática también por otros motivos, pero lo que más vemos ahora son los problemas, ¿no?, que nos hemos vuelto muy vulnerables a la mirada del otro. Y Paula, y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos o ciertos sectores que a lo mejor sienten o tienen una mirada más catastrofista de este cambio tecnológico, considerando que quizás hay dos tipos de códigos de ver la vida, los más chiquititos o jóvenes que se han acostumbrado y que han vivido en torno a las tecnologías, y los de generaciones anteriores que manejan códigos de convivencia diaria completamente distintas.
y ahí se genera un quiebre al parecer que es complejo y que hay algunos que han dicho que es bastante catastrófico lo que estaría sucediendo. ¿Es tan así? ¿Cómo se debe enfrentar este cambio tecnológico, por ejemplo, para las familias que tienen a sus hijos que hoy día están jugando Pokémon GO, que están con las redes sociales y que en fin no logran conectar de repente con esa sintonía? Sí, que hoy es Pokémon GO, hace 2 semanas era Instagram o Snapchat y dentro de 2 semanas va a ser otro. Hay un recambio y una velocidad que nadie puede acompañar y claro, los más chiquitos, los más jóvenes están mucho más sintonizados con eso porque es su medio ambiente natural, digamos así. Pero yo no haría tanta diferencia, a pesar del desconcierto y toda la perplejidad que esto supone, porque hay problemas cotidianos que antes no teníamos y que hay mucha demanda por, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se resuelve? En las familias, en las escuelas, en general, ¿no? En todos los ambientes. Sin embargo, yo veo también que los adultos hemos cambiado muchísimo nuestra forma de vivir y nos hemos sintonizado muy rápidamente y de una forma bastante consolidada con estos dispositivos. O sea, usamos celulares, usamos WhatsApp, usamos Internet para muchísimas cosas y cada vez para más cosas. Y algunos en mayor o menor medida, cada uno a su modo, pero las generaciones intermedias, digamos así, que no nacimos con Internet, nos hemos sintonizado de una forma sorprendentemente rápida y eficaz, ¿no? Claro que los más chicos están naturalmente mucho más inmersos en esto, pero yo le veo ahí, más allá de los problemas prácticos que tenemos en la cotidianidad y que merecen ser discutidos y debatidos y tenemos que pensar cómo resolver estas situaciones, ¿no? Que son nuevas, tenemos que pensarlos convocando a gente de profesionales de educación, de psicología, en fin, de antropología, como es mi caso, comunicación, etcétera. Pero más allá de eso, yo tiendo a ver algo que no suele destacarse mucho y que es una ventaja de nuestra parte, de los adultos, ¿no? Que vivimos en otro medio ambiente, ¿no? Que tenemos la experiencia, aunque cada vez más lejana y cada vez más difícil de recordarla en los hechos, de haber vivido en un mundo sin Internet, por ejemplo, de haber hecho cosas sin Google, haber estudiado sin Internet, haber ido a ciudades desconocidas sin Google Maps, haber sido hijo, padres y haber tenido novios, etcétera, relaciones de todo tipo, sin WhatsApp, por ejemplo, o incluso sin email, sin celulares. Bueno, esa experiencia que nosotros adultos tenemos me parece que es muy valiosa ante estas situaciones nuevas que están ocurriendo. Porque más allá de todas las ventajas que tienen los chicos y que eso está siempre enaltecido en el sentido de que ellos saben cómo se manejan los aparatos, cuando nosotros no sabemos, le pedimos a un chico chiquito y sabe enseguida cómo se hace, ¿no? Incluso bebés saben usar los tablets, esa fascinación que nos provoca, ¿no? Que los chicos nazcan sabiendo, ¿no? Más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos una ventaja que debería ser más explorada y explotada, que es este recuerdo de haber vivido en un mundo tan distinto, porque fue hace muy poco tiempo, no fue en la Edad Media, pero pareciera que lo fue, ¿no? Era un mundo en el cual la gente se relacionaba de otra forma, ¿no? Y que vivíamos de otra forma. Casi todas las tareas se hacían de formas muy distintas y sin embargo lo hacíamos, ¿no? No era imposible. Y hay ciertas ventajas, ¿no? Más allá de todas las evidentes ventajas que tiene todo esto nuevo, había ciertas ventajas en la forma en que vivíamos antes, en esa Edad Media en que nacimos, ¿no? Un uso del tiempo y del espacio menos ansioso, ¿no? O con más posibilidades de delimitar y de protegerse, incluso, ¿no? Como decías recién, el riesgo que se corre, o la ansiedad, ¿no? En la cual vivimos ahora, no tenemos tiempo para nada y que no sabemos por qué no tenemos tiempo para nada, porque es porque jugamos Pokémon o porque estamos conectados con muchísima gente todo el tiempo, porque no hay límites entre espacio público y privado, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, y hay tantas cosas que parece que estamos perdiéndonos si no estamos conectados. Bueno, todo eso hace 15 años no era así, hace 20, 30 años, entonces yo creo que ese recuerdo nuestro, cuando estamos en contacto con los más chicos, puede ser muy útil. Si lo sabemos, ¿no? Poner en diálogo. Nosotros podemos aprender mucho de ellos y ellos también de nosotros. Así que ya lo saben en sus casas. A tomar en cuenta esto, Paula. Queremos agradecer todo esto en el marco del seminario también de escultura contemporánea, en el marco de las actividades que se están desarrollando en el Bicentenario de la Universidad de Chile, que está de visita en nuestro país, va a dar un seminario. Así que muchas gracias por su tiempo y haber compartido estos minutos con nosotros. Que esté muy bien.
Bueno, dejamos esta conversación con Paula Siviglia y nosotros nos vamos a una pausa, porque ahora viene Agenda Económica a las 12 de la noche y hacemos pausa porque paramos un rato, después seguimos con CNN en Alerta. Que esté muy bien.